Vamos a una entrevista muy interesante. Tenemos en línea telefónica a Gly Torrealba, vía Zoom. A Gly Torrealba, directora ejecutiva del CIMUF, para hablar de un tema muy interesante. Chicos en riesgo social de la comunidad LGBTIQ. Gly, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, gracias por el espacio. Estamos muy felices. Cuéntanos un poquito qué está pasando, a qué se refieren, bueno, sabemos todos el tema de riesgo social, ¿no? Amplíanos un poquito qué es lo que está ¿Sí? sucediendo. Ok, bueno, principalmente debemos empezar por algo, y es que todas las personas nacemos libres e iguales. Eso es lo primordial. Ahora bien, ha estado dando una situación por muchos años, esto no es nada nuevo. Los jóvenes de la comunidad LGBTIQ son principalmente violentados dentro de sus hogares, que es el núcleo principal de protección, ¿no? Donde sus padres los discriminan, los violentan, tanto psicológica, económicamente y físicamente. Este lugar que debe ser ese lugar seguro donde tu familia te protege. Ahora bien, luego de eso, tenemos otra etapa, que es cuando pasamos a las escuelas. Ya siendo violentados en casa, cuando vamos a las escuelas, nuestros educadores, lamentablemente, no tienen herramientas para poder defender los derechos de estos jóvenes LGBT, quienes son tanto discriminados y violentados por sus compañeros, como también por sus mismos educadores donde te dicen si es una chica, por ejemplo, lesbiana, le dices compórtate, te estás comportando como un hombre, las mujeres no juegan fútbol, o si eres una persona trans, que también nos ha llegado muchísimos casos así, dentro de nuestra misma organización, tenemos una compañera que es una chica trans, y ella ha sido violentada por sus educadores, donde le dicen que no tiene derechos, donde le dicen que se vayan a su casa. ¿Qué sucede con estos jóvenes? Que a temprana edad, si le quitan el derecho a la educación, obviamente no pueden formarse y pierden automáticamente pierden la oportunidad de poder tener un trabajo digno, digamos, dentro de la sociedad. De hecho, muchas de las mujeres trans, por la misma situación de la población, de la sociedad que te discrimina, que te violenta, y un Estado que no garantiza los derechos de estos jóvenes, porque, a ver, son jóvenes y los jóvenes tienen derechos, ¿ok? Entonces, una vez que no tienes el derecho o el acceso a una educación como debe ser, como toda la población, entonces ya te ves limitado a obtener un trabajo. Y muchos optan por el trabajo sexual. Y a muy temprana edad pierden la vida. De hecho, hay una estadística a nivel mundial donde las mujeres trans son las personas, hay una estadística donde pierden la vida la mayoría a los 35 años, porque son asesinadas. Claro, Torrealba, le hago la pregunta. ¿La sociedad panameña no está lista para abordar este tema? La sociedad panameña o en cualquier otro país nunca ha estado lista. Jamás hemos estado listos para un cambio, porque los cambios se dan con la construcción, ¿sí? Con la educación, donde haya una voluntad de parte del Estado, donde hayan leyes y políticas públicas que realmente puedan proteger a la población LGBT. Pero sí vamos y sí podemos hacer un cambio, y lo estamos haciendo desde World Pride Panamá. Para nosotros es sumamente importante la educación, una educación que no solo va para la población LGBTIQ, es una educación que es para todos los ciudadanos y las personas que residen en este país. Y ahora, sacó, ¿por dónde hay que atacar o qué está haciendo la organización para atacar este problema? ¿Se está atacando desde los colegios? ¿Se está atacando desde la formación en el hogar? ¿Cuál es su punta de lanza? Bueno, más que atacar es empoderar, ¿ok? No utilizaría esa palabra, realmente sería empoderar primero a nuestra población, a la población LGBTIQ, porque muchos de nosotros, aunque tengamos distintas orientaciones sexuales, identidad de género, expresión de género, no conocemos nuestros derechos. Es más, hasta los heterosexuales no conocemos nuestros derechos, ni nuestros derechos laborales, derecho a la educación, a la familia. Entonces, lo primero que estamos haciendo es educar
a la población LGBTIQ y a la vez, porque es un trabajo que se hace en conjunto, no podemos dejar de lado a la sociedad heterosexual o heteronormativa, y también entonces los estamos educando a diario, que lo hacemos todo el año y con una énfasis bien particular en este mes, que es el mes del Pride, el mes del orgullo, un mes para reivindicar y para celebrar las luchas que hemos alcanzado. Entonces, desde World Pride hacemos una semana completa de actividades educativas, académicas, donde pues tratamos de llegar a la mayoría. Y bueno, ahorita con esto de la pandemia nos permite ser, bueno, casi que infinitos. Claro. En Costa Rica hace poco se pasó la ley del matrimonio igualitario. ¿Ustedes ven en el horizonte que eso pueda pasar en Panamá? Sí, por supuesto. Más tarde que nunca va a suceder. O sea, ya la Corte Interamericana habló y Panamá ha firmado todos los convenios internacionales, donde no es una obligación, no es como que la Corte Interamericana esté por encima de nuestra soberanía, pero al firmar un convenio tú te comprometes a cumplir todos estos acuerdos. Entonces va a pasar más tarde que temprano y nosotros seguiremos luchando por nuestros derechos y por los derechos de los que vienen, porque los jóvenes, como hablábamos al principio, que están en riesgo social, mucho, cuando estamos muy jóvenes se nos quita el sueño o esa fantasía que tiene todo ser humano heterosexual de formar una familia. ¿Ves? Y esto es lo que estamos luchando, para que cada uno de esos jóvenes puedan tener sueños y puedan construir su vida en futuro y no en presente. Licenciada Torrealba, usted mencionó una palabra interesante, formar una familia. Y yo he conversado con muchas personas, inclusive políticos, sobre este tema del matrimonio igualitario, que, a ver, muchos no ven con malos ojos, obviamente, todos tenemos derechos. Si una persona se quiere casar y optar por un préstamo hipotecario, por una herencia, por seguros en conjunto, todo eso son beneficios fiscales, económicos que una pareja puede tener a la hora de casarse. El tema de formar una familia y la adopción por parte de parejas del mismo género es lo que a muchos por ahí les toca en la llaga y por ahí todavía no están muy de acuerdo con eso. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema, la adopción? Es simple. Familia, la familia está compuesta por amor y donde hay amor hay familia. Es simple. No hay discusión en eso. Bueno, ese definitivamente va a ser el tema cuando esto llegue, si es que en algún momento llega a la Asamblea Nacional, ese va a ser el tema, porque sí he conversado con muchos políticos que me han dicho, no, no estoy de acuerdo en que adopten niños, que como que hay que dejar a los niños fuera de esto, pero comenzando la entrevista me hablabas de niños que ya están viviendo la discriminación en sus escuelas y en sus hogares por ser diferentes, pues. Así es. Sí, básicamente los seres humanos rechazamos todo lo que es distinto a nosotros y eso lo vivimos, para no ir muy lejos, hace 100 años teníamos la esclavitud y hace 100 años, apenas hace 100 años fue que hubo una abolición de la esclavitud y eran esclavos y eran discriminados y eran violentados por ser diferentes, porque no eran blancos, porque quizás eran más altos, tenían los labios un poco más gruesos. Entonces, el ser humano tiende a rechazar todo lo que es diferente a nosotros. Así que, bueno, realmente va más allá de lo simple, es educación. Yo creo que esa es la base de todo y para nosotros de World Pride, la base es la educación, al igual que en CIMUV. Sin ella, mira, no avanzamos. Claro. Bueno, un último mensaje, licenciada Torrealba, sobre este tema. Sí, es muy triste, ¿no? Que haya niños y niñas en riesgo social por discriminación, ¿no? Por no entender lo que no nos gusta o por el simple hecho de no entender algo distinto, lo que nos da miedo meternos en ciertos temas. Mira, el mensaje es simple. Tenemos que educarnos. La educación nos hará libre. Eso lo aprendí de una gran maestra y de verdad que la educación nos hará libre. Y hay que respetar
todas las personas nacemos libres, iguales, y todos tenemos los mismos derechos. Los niños, no importa su orientación sexual, su identidad de género, son niños y también tienen sueños y también tienen sentimientos. Entonces, no puedes hacer a un lado a una persona por ser diferente. Por ahí los religiosos dicen Dios es amor, entonces demostrémoslo. Así es, totalmente. Bueno, licenciada Agli Torrealba, directora ejecutiva del CIMUF, muchísimas gracias por esta entrevista, definitivamente un tema bien interesante.